fue detenido junto con otros 3, pero por alguna razón, de los 4 detenidos, 3 están siendo procesados, 3 vinculados a los Caballeros Templarios, y al cabo se le dejó libre, que es un tema que dejamos ahí para comentarlo ahora, recuperando los audios de aquellas fechas. Como digo, en este tercer video difundido en redes sociales, este cabo menciona a estos militares de alto rango y lo dice de esta manera: el cabo Pedro Alberto Ramírez Rincón, detenido y luego puesto en libertad. No sabemos si el cabo está en funciones, si lo está procesando el ejército, no sabemos del cabo dónde se encuentra, pero ese es el cabo que fue retenido y que dijo esto a la comunidad que le preguntaba. ¿Quiénes son los involucrados ahí con...? Los que están ahí es el comandante de la 20 zona militar, que es el general de brigada, Jorge Cusberto Gómez. El jefe de Estado Mayor de ahí de la 20 zona es el general brigadier comandante mayor, Cornelio Casio Hernández, y el coronel 88 Batallón de Infantería, Raúl Álvarez Martínez, comandante del 88. Sobre este caso, habló Eduardo Sánchez. Le llamamos a Eduardo Sánchez, el representante del gobierno federal, el vocero del Gabinete de Seguridad en nuestro país, y nos explicó al aire precisamente sobre lo que le preguntamos. Dijo que el cabo Pedro Alberto Ramírez Rincón refirió haber sido golpeado para declarar contra el ejército y destacó que el militar fue puesto en libertad por un juez. No fueron puestos en libertad los otros 3, que también fueron retenidos por la comunidad, después entregados a la autoridad, y la autoridad decidió que 3 se quedaban detenidos y el otro liberado, el militar liberado. Esto fue lo que explicó Eduardo Sánchez en su momento en este espacio de noticias. Y cabo que explicó su presencia ahí porque refirió en su declaración ministerial que el 5 de agosto había sido detenido por policías comunitarios, que lo habían golpeado, que le habían tomado fotos y lo habían obligado a decir una serie de cosas ante una cámara de video, y que parece ser que ese video coincide con el que tú has referido. Ahora, en esta emisión de Noticias MBS esta mañana, le vamos a presentar una entrevista que sostuvimos después con uno de los miembros del Grupo de Autodefensa de Aquila, que participó en la detención de este cabo, que fue de los que tomaron este testimonio que acabamos de recuperar y reproducir. Es una entrevista más larga de lo que usted va a escuchar, son 34 minutos lo que dura la conversación que sostuvimos con este llamado comandante Chuy. Hemos seleccionado las partes más importantes que consideramos no pueden dejar de mostrarse a la opinión pública. 18 minutos es lo que dura esta selección que le vamos a presentar a continuación. Vamos a presentar lo que nos dice el comandante Chuy, que es quien ha formado parte de esta llamada policía comunitaria de esta localidad, alguien de los que no fue detenido, porque recordemos que los indígenas están detenidos en el ámbito federal y los dirigentes de esos indígenas de la policía comunitaria están detenidos en el ámbito local. Este es uno de los que forman parte de esa policía comunitaria desmantelada y que dio su testimonio en libertad, hablando de lo sucedido en Aquila. Días antes del desarme de Aquila, nos dijo, detuvieron a 2 personas presuntamente involucradas con el cártel de los Caballeros Templarios, quienes al verse sorprendidos se entregaron y dieron información. Se trataba de Javier Medina y otro hombre identificado como el Chaparrón. Días después de esta detención, la policía comunitaria detuvo a 2 personas. Uno era el cabo Pedro Alberto Ramírez Marín, de quien oyó su testimonio hace unos minutos, y un hombre identificado como el Torito o el Caguama. El comandante Chuy refiere que el cabo confesó que tenía la encomienda, que esto es lo grave del asunto y lo que yo espero que esté investigando el propio ejército. Confío en que el ejército mexicano con estas informaciones esté investigando precisamente lo que el cabo dijo y lo que el comandante Chuy también refiere en este momento que vamos a escucharlo. Bueno, el comandante refiere que el cabo confesó que tenían la encomienda, incluso de altos mandos castrenses, de ir a buscar a los 2 primeros sicarios, porque se les había mandado a cobrar 5 millones de pesos, producto de extorsiones, y no habían regresado.
El comandante confirmó que el cabo respondió a órdenes de 3 superiores directos, asimismo implicó a 2 marinos de quienes no dio sus nombres. Pedro Alberto Ramírez, el cabo, fue interrogado 3 veces, uno en Aquila, un interrogatorio en Aquila, otro en Chinicuila y el tercero en otro lugar que podría ser por parte de miembros del gobierno para tener pues la versión ya tercera de lo que este cabo dijo en Aquila y en esa localidad de Michoacán. En la respuesta oficial que obtuvimos en su momento se nos dijo que el cabo había referido que había sido golpeado para decir lo que dijo. El comandante Chuy, que estuvo participando en este interrogatorio, dice que no fue golpeado en ningún momento. Debo decir que, por lo menos en el video que nosotros mostramos, en su momento completo de la declaración del cabo Pedro Alberto Ramírez, no hay muestras en ese video de algún tipo de agresión física y la narración que está haciendo el cabo, bueno, pues está ahí en una exposición que, insisto, debe ser investigada por el propio ejército. Por lo pronto, el comandante Chuy, que forma parte de esta policía comunitaria detenida de Aquila, pues narra de esta manera estos sucesos. Lo dejo correr, este audio. Como digo, de la entrevista de 34 minutos, esta es la selección de los momentos más importantes. Creo que es muy importante no perder de vista la gravedad de los dichos que nos conduce al tipo de cosas que pueden estar ocurriendo en Michoacán o que han estado ocurriendo en Michoacán, donde los niveles de gobierno diversos pueden estar coludidos en algunas circunstancias con el propio crimen organizado. Si hay estos señalamientos respecto a la posible, probable o presunta conducta de algunos militares, es el propio ejército mexicano el que debe dar respuesta con una investigación sobre estas alusiones públicas que han hecho estas personas acerca de lo sucedido en Aquila. Dejo correr esta grabación de esta charla sostenida hace algunos días, hace algunas semanas con Chuy, a raíz de los sucesos de Aquila. A mí me gustaría, si usted está de acuerdo, comandante, que nos pudiera contar cómo fueron las cosas, cómo fueron pasando las cosas de la detención del cabo y otra persona, si detuvieron a más personas, cómo fue que lo interrogaron y que pudiéramos nosotros saber con precisión cómo fue el asunto y queremos saber exactamente qué dice la comunidad. Nosotros en el municipio de Chinicuila, en un retén de la policía comunitaria, detuvimos a 2 sujetos en un vehículo robado, una Chevrolet Blazer verde. Esos 2 sujetos eran Javier Medina y su acompañante, que en ese tiempo todavía está en el Chaparrón, Javier Medina. ¿Y ellos quiénes son? Ellos son las 2 personas que detuvimos inicialmente. Sí. Supuestamente llevaban 5 millones de pesos en algún clavo que tenía la Blazer. Los detuvimos cuando estaban de Apatzingán. Su encomienda de ellos era ir a Apatzingán, cobrar ese dinero y regresar a su base. Al detener a estas personas y estarlos interrogando, se suscitó que nos proporcionaron esa información. ¿Qué sucedió? Nos platicaron voluntariamente de esta información y detuvimos a otras 2 personas a un poco tiempo de detener a los 2 sujetos iniciales. Al detener a los primeros 2, se nos fue dando claro que sabían mucha información valiosa y que se estuvo granjeando libertad. Inclusive llegué al punto de armar a uno de ellos. Usted me dice que ustedes detienen a Javier Medina y al Chaparrón. Ellos, cuando los interrogan ustedes, ¿les están diciendo que van a recoger 5 millones de pesos a Apatzingán? Que tenían su encomienda de recoger 5 millones de pesos. ¿Iban a recogerlos apenas? No, ya venían de Apatzingán. ¿Ya tenían los 5 millones en la camioneta? Nos dijeron que venían con las manos vacías porque se les había calentado el terreno en Apatzingán. ¿Y para qué eran esos 5 millones de pesos? ¿De quién eran? A eso sí no nos lo habían admitido hasta ese entonces, hasta que llegaron los segundos sujetos en otro retén, el militar y el sicario que viste en Polla. El segundo retén de ustedes detiene a otras 2 personas. ¿Son quiénes estas 2 personas? Pedro Alberto Ramírez Rincón y el otro muchacho apodado El Torito.
¿Y los detienen ustedes por qué razón? Porque se nos hizo curioso ver a un militar con un sicario, con un reconocido sicario. ¿Iba de civil el cabo? El cabo iba de civil y presentó su credencial de militar como para tratar de evadir, como para tratar de que en el retén no se le suceda. Decía que venía una misión encubierta investigando al crimen organizado. Pero después dice otra cosa. Exacto. ¿Estas detenciones se dan el mismo día? ¿Las dos primeras y las dos segundas es el mismo día? No, con un espacio de mínimo de una semana. Le mentiría, tengo los datos exactos, pero estoy en la calle caminando. Sí, no se preocupe. Me estoy basando a mi recolección nada más. Sí. ¿Qué pasa con estas dos primeras personas? ¿En dónde quedan? Ellos están en nuestra custodia y al tiempo de que los estamos interrogando comenzó a ver que tienen mucha información valiosa. Entonces se les proporciona buen trato. A uno de ellos lo llegué a vestir con nuestra camiseta de comunitario y armar en ciertos operativos. ¿Para qué hizo eso usted? Él indicó que iba a cooperar con nosotros y que necesitaba que resguardara a su esposa. Dígame una cosa, ¿el Chaparrón y Javier Medina son personas de la comunidad, son militares? ¿Quiénes son? No, el Chaparrón y Javier Medina fueron las dos primeras personas que interceptamos en el retén con el vehículo cuando ya regresaban de Apatzingán. ¿Pero qué son, templarios? ¿Qué cosas son? Sí, son caballeros templarios. Entonces, ustedes los dejan cautivos, los tienen retenidos, digámoslo así, con la promesa de que ellos van a darles a ustedes buena información sobre qué, comandante. Están cooperando sobre información de la gente en la que estamos interesados a sacar de nuestras tierras. Estos dos personajes, Medina y el Chaparrón, les ofrecen darle información de los templarios y del cártel Nueva Generación. Pues inicialmente solo Medina. Solo Medina. Sí, el Chaparrón honestamente llegó a un punto que creímos que iba a cooperar, pero realmente solo evasivas y medias verdades, y como miraba que se le daba un trato preferencial al otro muchacho, comenzó de vez en cuando a soltar una cosita aquí, una cosita allá, pero realmente nunca cooperó. ¿Y luego? Entonces cuando llegaron estos otros muchachos al otro retén, el sicario y el militar, ya nos indicaron que la persona que yo había resguardado, la esposa de este joven que tiene 2 hijos, la resguardé, nos había proporcionado información muy valiosa, y inclusive hasta un aparato donde oíamos la frecuencia de los maleantes. ¿Y qué pasó? Y este muchacho al proporcionarme esos datos le hice un trato que si yo le rescataba a la familia del área de peligro, que él podía incorporarse con nosotros. Que es lo que él deseaba, porque decía que si volvía con sus compañeros era hombre muerto. ¿Y qué sucedió con él? ¿Qué pasó con Javier Medina y con su esposa y con sus hijos? Sí, a su esposa y sus hijos los saqué del área de peligro, los envié a Cualcomán, y cuando cayó el segundo personaje, el Torito, al retén, dijo que la esposa de Javier estaba en la placita, el área de peligro. ¿Y qué sucedió con ella? Entonces ella dijo que ya se iba a ir a Cualcomán, que nomás regresó por ropa. Pero la razón que ella regresó fue para notificar a ciertos individuos en mando de y el primer individuo que habíamos retenido, para que los fueran a rescatar. Y resulta que el militar y el sicario iban por ellos a interrogarlos, a cuestionarlos acerca del dinero, o ellos creen que a matarlos. Pedro Alberto Ramírez Rincón, el cabo, que es retenido días después junto con un sicario, tenía la encomienda de ir a rescatar a Medina y al Chaparrón. De saber qué había pasado con ese dinero, ellos creen que al darles fin, los primeros 2 detenidos creen que iban a darles fin si no llevaban el dinero. ¿Eso lo dijeron Pedro Alberto Ramírez Rincón, el cabo, y el otro sicario a ustedes? ¿Les confirmaron que ese era su propósito al dirigirse a esta zona? Que su propósito era interrogarlos, localizarlos, para que luego vinieran otras personas a hacer su trabajo. Ya. Ellos iban a preguntarles dónde estaban los 5 millones de pesos. Correcto. Y ustedes se interpusieron en su camino y los detuvieron antes de que ellos llegaran con Javier Medina y con el Chaparrón. Así es. ¿Y qué sucedió, comandante? Cuando los detuvimos, entonces nos dimos cuenta que tenía información muy valiosa acerca de los malandros, y que estaba cobrando dinero para los malandros y para el gobierno. ¿El cabo? El cabo nos implicó a 2 generales y a un coronel, y también implicó a 2 marinos que cobraban de la placita, y que cada vez que había un operativo en conjunto, los marinos revelaban a los que les pagaban de antemano para que no sufrieran bajas o fueran capturados.
Pedro Alberto Ramírez Rincón, el cabo que fue retenido por ustedes, les dio nombres y apellidos de varias personas, efectivamente. ¿Puede narrarnos lo que le contó, lo que les dijo el cabo? Sí, nos dio grados, nos dio nombres, nos dio localidades a regimientos y zonas. Por ejemplo, me dijo que él estaba en la 20 zona 88 regimiento y que los directos superiores de él lo habían mandado a esta encomienda. Tres superiores directos. 3 superiores directos del cabo lo mandaron a esta zona a buscar a Javier Medina y al chaparrón que ustedes tenían para interrogarlos sobre los 5 millones de pesos y eventualmente después ellos u otros para matarlos. Los muchachos creían, yo no sé si esa era su intención, pero los muchachos que tenía tenidos me hicieron creer eso y los filmamos en videos que... Dice usted que el cabo les dijo en este interrogatorio que los mandos militares y policíacos cobraban en la placita. Correcto. ¿Qué significa eso, comandante? La placita es cerquita de nuestro municipio, está dentro del municipio de Aquila y es donde está la mayor desplazamiento de estas gentes de los malandros. Cuando usted dice los malandros, ¿se refiere a los caballeros templarios? Correcto, y también, como les digo, a la gente que quiere su plato de cárcel nueva generación. Para mí todos son los otros, los malos. Los malandros son los templarios y la nueva generación que los quiere sustituir. Y cualquier otra organización delictiva. Sí. ¿Cómo es que ocurren las cosas según le narró o según dijo en su interrogatorio el cabo a usted? ¿Cómo es que se cobran en la placita? ¿Qué sucede ahí? Por ejemplo, 2 marinos van con el encargado de pagar la cuota. Por ejemplo, hay que decir el presidente de la ganadera. Él le cobran 2 pesos por kilo que se vende en esta localidad. Ajá. Todo el mundo que venda ganado paga 2 pesos por kilo más. Una cuota que se le sube al precio que ellos cobran. Si ellos venden el ganado a 23 por kilo, pues entonces a ellos les dan 21 por kilo y 2 pesos van directamente a las manos de la gente delictiva. Pero, ¿a quién van esos 2 pesos de extorsión a los ganaderos? Esos 2 pesos me imagino que el presidente los recauda, y entonces el presidente se los proporciona a los que van a cobrar. ¿Y quiénes van a cobrar? A gente como Ulises Gutiérrez, que le dicen el Pollillo. El Pollillo. ¿Y ese quién es? Es el cobrador. ¿Y a quién pertenece? ¿A los templarios o a quién? A los templarios. El Pollillo cobra al presidente, o sea, el presidente de los ganaderos recaba los 2 pesos por kilo con los demás ganaderos y el presidente de los ganaderos, a nombre de los ganaderos, entrega la cantidad a este representante de los templarios al que llaman el Pollillo. Eso es mi entendimiento, una forma básica de ver las cosas. Exacto. Aquí, ¿en dónde aparecen marinos o militares? Los marinos van y cobran la parte que corresponde. Por ejemplo, si Ulises cobra por los malandros, a los militares les paga una extorsión o también cuotas. ¿Y quién le paga a los marinos? Estos detalles estábamos en proceso de investigarlos cuando nos lo reveló Pedro Alberto Ramírez Rincón. Él es el que tenía esos detalles. Yo no realmente, nomás sé lo que mis hombres me hicieron saber a través de conversaciones y los videos que le tomaron a Pedro Alberto Ramírez Rincón. ¿Usted no estuvo presente cuando se interrogó al cabo Pedro Ramírez Rincón? Yo inclusive le hice alguna de las preguntas. ¿Usted es quien interroga? En algunos de los videos es mi voz. Es su voz. Entonces, a usted y a sus compañeros de la Policía Comunitaria de Aquila es que el cabo les da nombres y apellidos de militares que se beneficiarían de esta mecánica de extorsión de los caballeros templarios. Claro, en donde no estoy cierto es en los pasos, porque uno de mis comandantes fue el que hizo la mayor parte de las preguntas, como puede escucharse en los videos. ¿Quienes preguntan son solamente ustedes, miembros de la Policía Comunitaria? Correcto. Sabemos, comandante Chuy, de otro momento, de otro video, parece que es otra comunidad en donde se le interroga al cabo. Da la impresión de que un primer momento es un interrogatorio de Aquila y en otro momento el mismo cabo dice las mismas cosas con más elementos de información. ¿Así fue interrogado en 2 momentos, por lo menos este cabo y seguramente el segundo personaje? Él inclusive que hasta en 3, porque el primer interrogatorio se miran las rejas de la cárcel. ¿De la cárcel? Sí, se miran las rejas de la cárcel de Aquila. Uh-huh.
Entonces, en los segundos se mira como en el campo, pero estacionario. Y en el tercero, que tengo conocimiento que creo que le hicieron a ese video, fue uno que no fuimos nosotros. Ya sería el gobierno de ellos. A ver, déjeme ver si lo entiendo. El primer interrogatorio del cabo y del otro personaje lo hacen ustedes en Aquila. Sí. El segundo, en la cárcel de Aquila, ¿quién lo hace? El segundo no sé si es en la cárcel de Aquila o es el lugar de Chinicuila que le llaman Las Cabañas. Uh-huh. Ahí es donde reteníamos a la gente. Uh-huh. ¿Y el tercero quién lo haría? El tercero se me asegura que serían miembros del gobierno a quien se les entregó para dar otra versión. ¿Para dar otra versión? Sí. Pues no sé si para respaldar la versión inicial o para embellecer las cosas. No sé si se dijo exactamente lo mismo. Nosotros tenemos la declaración del gobierno federal. Eduardo Sánchez, el vocero, nos dijo que ustedes o quienes interrogaron al cabo, en este caso se entiende que los primeros son ustedes, que ustedes lo obligaron a declarar contra el ejército y que incluso golpearon al cabo. ¿Esto sucedió? Yo no estaba en el municipio de Aquila cuando eso sucedió. Yo estaba en Chinicuila. ¿Sabe usted si la Policía Federal lo interrogó en algún otro momento? Me imagino que sí. Me imagino que después de que nosotros le llevamos a Cualcomán y se lo entregamos para que lo llevaran a Ciudad de México, tienen que haberlo interrogado, siguiendo el cuestionamiento y con los teléfonos que capturamos, porque capturé el teléfono de el Torito y el teléfono de Javier. ¿Usted capturó los teléfonos? Sí. O sea, ¿los tiene en su poder? Se los entrega a la Policía Federal. ¿Usted tomó los teléfonos de Javier Medina y del Chaparrón o también de Pedro Alberto Ramírez y de la otra persona? Yo en mi posesión tenía el de Javier y el de el Torito. ¿Y de quién? ¿Y del Polito? El Torito. Uno de la primera detención y otro de la segunda. ¿Cómo le llama usted al segundo? El Torito. ¿Torito? Sé que le dicen la caguama también. La caguama o el Torito. Entonces usted se quedó con esos teléfonos y usted los entregó tal cual a la Policía Federal. Involuntariamente. ¿Por qué? Sí, porque yo los tenía para línea de investigación, iba siguiendo, ¿verdad? Sabía que había números importantes, nombres importantes de gente que estábamos rastreando del crimen organizado. My name is Piper Chapman. I carried a suitcase of drug money 10 years ago. Do you know about all this? She failed to mention the lesbian lover who ran an international drug smuggling ring. You were a lesbian at the time. I have been starved out, stalked, and called Taylor Swift. Can you please let me some slack? It's just like the Hamptons, only horrible. I'm scared that I'm not myself in here, and I'm scared that I am. Michoacán, se lo llevamos por tierra, escoltados por la Policía Federal y en el mismo caso del gobierno militar del ejército que estaban tratando de procurarlos en todo instante. Si hubo algún interrogatorio de la Policía Federal fue en otro momento donde ustedes no participaron. Posterior a lo que nosotros hayamos averiguado. Comandante, aquí se está planteando que lo sucedido con este cabo y lo sucedido con las otras tres personas podría ser el antecedente, o uno lo entiende así, como el antecedente de lo que ocurrió después, que es la detención, el operativo del Ejército y de la Policía Federal y la Policía Estatal para desarmarlos a ustedes y después meter a la cárcel a 40 en un lugar y a 5 en otro lugar. ¿Es así? Antes de ese operativo hubo dos operativos. A ver. Sitiaron a la ciudad de Aquila el domingo anterior del ataque que le pusieron a los ciudadanos y decían que venían directamente por el militar. ¿Y el militar ya no estaba con ustedes? Ya lo vemos. O sea, al haber retenido al militar, al cabo, el ejército fue en su rescate y se hizo ese operativo de cerca de 300 militares. Correcto. Pero ya cuando llegan, ya ustedes entregaron al militar en Cualcomán. Sí. Entonces eso fue el domingo que entraron hasta la comandante, la presidencia, le exigieron el militar, sitiaron unas horas ahí. Yo no estaba en Chinicuila. Cuando me hicieron saber que esto había pasado, me dirigí a Aquila y el lunes volvió a pasar una situación similar. El gobierno volvió a sitiar la ciudad, pero ahora se quedaron en las afueras, no entraron. Ahora, usted, entiendo, comandante, que pues ha salido de la zona, no tenemos la ubicación geográfica donde usted se encuentra. De hecho, no pido que me lo diga porque evidentemente son razones de seguridad para usted, pero lo que sí le pregunto es si usted se fue de la comunidad de Aquila a raíz precisamente del desarme de sus compañeros. Correcto. ¿En qué condición está usted?
en este momento? Estoy muy bien, en compañía de mis familiares. De sus familiares. Sí, ¿qué piensa de las motivaciones o de por qué hace el Ejército y la Policía Federal este operativo y por qué los desarman a ustedes? Ok, tengo entendido que no es la Policía Federal, pero podría estar equivocado. No, la Policía Estatal y el Ejército, tiene razón usted. Los GOEs, las Fuerzas Especiales, los Marinos y los Ministeriales son los que nos desarmaron. Ellos creo que su misión es tratar de rescatar a ese soldado o retribuir en cierta forma venganza por el que hayamos retenido al soldado y que hayamos cumplido nuestra meta de entregarlo y que se le cuestionara a nivel federal. ¿Venganza es la palabra? Sí, correcto. ¿Venganza por haber detenido a ese militar y haber logrado que confesara lo que se ve en el video? Y que se entregara con éxito a las autoridades federales y que llegara a ser consigo. Pues, comandante Chuy, gracias por dar esta conversación. Nos mantendremos en contacto y le aprecio que me haya tomado la llamada. Gracias. Gracias, Chuy. Estamos en contacto. Gracias y hasta la próxima. Esto es lo que nos dijo el 23 de agosto este hombre al que le hemos llamado comandante Chuy porque él se ha presentado así. Desde luego tenemos la identificación, pero por razones de seguridad y por haber sido detenida la policía comunitaria de Aquila prácticamente entera, este hombre no fue detenido. Es uno de los pocos o el único que no fue detenido, no sé de cuántos era la comunidad indígena de Aquila, pero este es un hombre que quedó en esta circunstancia en posibilidad de decir lo que usted acaba de escuchar, en libertad, digámoslo de esa manera. Es esta historia, como hemos dicho, parte de lo que en Michoacán debe ser esclarecido y a nivel federal, desde luego, debe ser esclarecido. Estamos frente a estas informaciones que a lo largo de las últimas semanas hemos ido corroborando con usted y ahora agregamos este testimonio que de muchas maneras es muy delicado por lo que involucra, pero que en su momento fue confirmado por la propia autoridad a este noticiero que efectivamente fueron retenidos por la comunidad, primero 2, luego otros 2, y estos 4 fueron entregados por la comunidad a la Policía Federal, que nos confirmó a nosotros que fueron entregados precisamente de esa manera, después entregados en Cualcomán, consignados gracias a que los comunitarios entregaron a las autoridades a estas 4 personas, consignados en Cualcomán, y después, por razones que hasta este momento no podemos entender, de los 4 consignados, 3 templarios y un militar, quedaron detenidos 3 templarios y el militar liberado. ¿Por qué? No lo sabemos y no lo supo tampoco quien amablemente nos contestó para dar la respuesta oficial, que fue Eduardo Sánchez, que en su momento nos explicó esto en esas fechas. Creo que es importante, ahora que hemos dado a conocer este testimonio del comandante Chuy, recordar lo que Eduardo Sánchez nos dijo el 22 de agosto de este 2013. Dejo lo que narró Eduardo Sánchez de lo que sucedió el 6 de agosto cuando la Policía Federal puso a disposición del Ministerio Público Federal a estas 4 personas. Como narró Chuy, primero la comunidad de Aquila se convierte en autodefensa o policía comunitaria. En esa condición ven venir a 2 individuos sicarios, los detienen o los retienen en la policía, en la cárcel municipal de Aquila. Ya el presidente municipal ni está porque se fue después de que la comunidad tomó las armas del municipio, se armó con las armas del municipio y en esa condición detuvo a estos 2 primeros que confesaron que iban a Apatzingán a cobrar 5 millones de pesos para alguien. Los tuvieron detenidos varios días y luego aparecieron los otros 2 que iban en búsqueda de los 2 primeros para saber qué había pasado con los 5 millones que iban a cobrar. Dentro de estos 2 segundos había un militar, este cabo, que está su credencial para votar. Vimos el documento, la identificación y después la corroboración que logramos con este noticiero del gobierno federal que nos dijo efectivamente es el cabo en cuestión.
Así que de los 2 segundos que iban a buscar a los primeros que iban a cobrar la extorsión a quien haya sido de 5 millones, pues también fueron detenidos por la misma comunidad Aquila. Así que tenemos a 4 individuos, 3 identificados por la comunidad como templarios y un militar que iba en la segunda ronda. ¿Qué tenemos enfrente? Una comunidad que hace esto, que se percata que uno de los 4 es el cabo, que les hace estos interrogatorios videograbados que han sido difundidos aquí y en las redes sociales, y en este interrogatorio o en estos interrogatorios el cabo hace señalamientos sumamente delicados con nombres, apellidos y vinculando a militares y marinos en actividades delincuenciales. Insisto, todo esto por lo que significa para Michoacán y para el país debe ser esclarecido preferentemente desde el propio ejército, que no puede ver con buenos ojos que queden en entredicho de esta manera gente que ha sido enviada a Michoacán para salvar a Michoacán y que probablemente o presuntamente se haya involucrado con el propio crimen organizado en Michoacán. ¿Por qué de los 4 detenidos por la comunidad de Aquila y entregados a la Policía Federal, tal como nos confirmó el doctor Manuel Mondragón en su momento, y después entregados por la Policía Federal y la comunidad a la instancia que los consignó en Coalcomán? ¿Por qué de los 4 solo quedaron detenidos 3 y el cabo quedó liberado? Eduardo Sánchez, vocero del Gobierno de la República, sobre este tema nos dijo esto el 22 de agosto. El 6 de agosto pasado, la Policía Federal puso a disposición del Ministerio Público Federal a 4 personas, entre ellos el cabo Pedro Alberto Ramírez Rincón. Iba también el señor Francisco Javier Cárdenas, Alfredo Mesa Pelayo y Javier Medina Gutiérrez. La Policía Federal los puso inmediatamente a disposición del Ministerio Público Federal, como te referí hace un momento, y ante la autoridad ministerial, el cabo se identificó como que era un cabo perteneciente al 88 Batallón de Infantería, y las otras 3 personas dijeron que formaban parte de un grupo criminal que opera en el estado de Michoacán, que eran, asesinos a sueldo. El Ministerio Público Federal, el 9 de agosto, ejerció acción penal en contra de los 4, es decir, de las 3 personas que confesaron ser integrantes de un grupo delictivo, y del cabo, que explicó su presencia ahí porque refirió en su declaración ministerial que el 5 de agosto había sido detenido por policías comunitarios que lo habían golpeado, que le habían tomado fotos y lo habían obligado a decir una serie de cosas ante una cámara de video, y que parece ser que ese video coincide con el que tú has referido. Se les internó en el Centro Federal de Readaptación Social número 2 Occidente y se pusieron a disposición del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Jalisco. El 11 de agosto, el juez tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Jalisco resolvió decretar auto de formal prisión en contra de los 4. Respecto de los 3 primeros, por los delitos de delincuencia organizada y portación de arma, y respecto del cabo exclusivamente por la portación de arma. Y es hasta ahí la información que yo tengo acceso. Desconozco por qué razones el juez no consignó al cabo por el delito de delincuencia organizada y le permitió atender este proceso penal pagando una caución, por lo que el cabo está sujeto a proceso pero no está preso. Pero no está preso el cabo, no sabemos dónde se encuentra el cabo, no sabemos si se incorporó de nuevo a sus actividades, no sabemos si el propio ejército lo estará investigando. Eso, como digo, son preguntas abiertas. Haremos las consultas al propio ejército esperando que el ejército nos pueda dar respuestas específicamente sobre el paradero del cabo Pedro Alberto Ramírez Rincón.
Este hombre que, en el video está narrando el tipo de cosas que él afirma ocurren en Michoacán y que involucran también a mandos militares y marinos en Michoacán. No agrego más de lo que aquí hemos presentado, pero la sociedad mexicana y sobre todo la sociedad michoacana desde luego se hará muchas preguntas de qué es lo que ocurre en Michoacán y por qué no logra el Estado sacudirse al crimen organizado, por qué no logra restablecer la paz, la armonía, lo que un Estado de este país merece para sus ciudadanos. ¿Qué tipo de colusiones y de qué tamaño de colusiones estamos hablando para que en Michoacán ocurra lo que ocurre? Hasta aquí dejamos esta parte de la investigación que hemos presentado para usted desde hace varias semanas y que retomamos en este momento a raíz de lo que está sucediendo en Michoacán, con las preguntas abiertas acerca de dónde se encuentra el cabo Pedro Alberto Ramírez Rincón, que fue dejado en libertad, algo de lo cual no tenía respuesta Eduardo Sánchez, tal como lo explicó con mucha claridad. No conoce las razones por las cuales la justicia sí consignó a 3 y no al cabo de los 4 retenidos por la comunidad. ¿Por qué el Ejército y por qué la Policía Estatal realizó el operativo en Aquila para desarmar a los indígenas que tomaron las armas en la presidencia municipal? Pues para defenderse, han dicho, de los propios caballeros templarios. ¿Cuáles son las motivaciones profundas para que el Ejército y la Policía Estatal hayan ido a Aquila y se hayan llevado a 40 indígenas a la cárcel, donde están en este momento? A otros 5 los dejaron en la placita, zona templaria, por cierto, según las propias narraciones de la policía comunitaria, de la gente de la localidad. Nos dijeron que de los 45 que se llevaron, a 40 los enviaron al aceido, como si fueran delincuentes organizados. A 5 los dejaron en la placita, que es zona templaria, lo cual es muy delicado porque uno no sabe si los dejaron ahí, ¿para qué? Para que los templarios llegaran por ellos, no lo sabemos, pero llama la atención el dato. Y después los detuvieron en el ámbito local y hoy se encuentran en la cárcel de Michoacán. 5 de ellos, de los cuales, si no me equivoco, 1 fue liberado y los demás continúan presos. ¿Por qué se hizo eso? Dice el comandante Chuy que por venganza, por haber detenido al cabo y por después haber con éxito la comunidad entregado a los 4 a la Policía Federal y después lograr que se consignaran. ¿Fue esto una venganza del Ejército? Como dice este indígena con quien hablamos hace algunos días, es algo que desde luego debe quedar esclarecido por la gravedad de lo narrado. Es muy importante recordar en este momento cómo el Poder Judicial informó del asunto de los detenidos de Aquila. En una reacción muy rápida y muy reveladora, la Judicatura, el Consejo de la Judicatura, emitió un boletín de prensa del 25 de agosto de 2013, donde el caso es, la nota informativa dice: caso, definición de la situación jurídica de los detenidos de Aquila. Con mucha prontitud y eficacia, el Poder Judicial le dijo a la sociedad mexicana, a través de este comunicado, que estos 40 detenidos no estaban relacionados con la delincuencia organizada, que no se podía acreditar, que no había elementos que acreditaran elementos constitutivos del cuerpo del ilícito de por delincuencia organizada. Y digo que es muy importante porque el Poder Judicial lo que está diciendo con este comunicado del 25 de agosto es: los detuvieron, sí traían armas, pero lo que se tiene no constituye algo que aluda a la delincuencia organizada, eran policías comunitarios, en pocas palabras. ¿Por qué el Poder Judicial lanzó este comunicado tan pronto? Creo yo, pero es una mera interpretación de mi parte, que el Poder Judicial quiso, con mucha rapidez, disipar la posibilidad de que se les acusara de narcotraficantes a los indígenas. Creo, mi humilde opinión es que no es un comunicado cualquiera y que cuando
La Judicatura dice: el Juzgado Primero de Procesos Penales Federales con sede en Villa Aldama, Veracruz, informa con respecto al caso Aquila. 2 puntos. Primero, a las 12:05 del 25 de agosto de 2013 se dicta auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de la ley a favor de 40 policías, a favor de 40 personas de esta. Bueno, leo textual para no interpretar el asunto. Se dicta auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de la ley a favor de, y son los 40 nombres de los 40 detenidos. Al no haberse acreditado los elementos constitutivos del cuerpo del ilícito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer el delito de acopio de armas, previsto en el artículo 2, fracción 2, sancionado en el diverso artículo 4, Esta primera parte del comunicado dice: a estas personas, a los 40, no se les puede relacionar con delincuencia organizada porque no hay elementos constitutivos. Primer punto. Segundo punto. En la misma fecha y hora se dicta auto de formal prisión, 1, por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, primero el previsto y sancionado en el artículo 83, en relación con tales artículos y Ley Federal de Armas de Fuego, con la agravante prevista en el último párrafo del citado numeral en contra de los mismos 40. Quiere decir que en el primer punto, la Judicatura dice: no acreditamos aquí delincuencia organizada, se les dicta libertad. En el segundo punto, a las mismas personas sí se les acredita portación de armas de fuego. Y claro que tenían armas, tal como ellos lo han dicho, que son las que tomaron, dicen, de la presidencia municipal para crearse como policía comunitaria. 2. Portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83, y describe a cuáles encontraron con esas otras armas. 3, otro grupo de personas, que son, de las 40, van ubicando grupos para decir que tenían tales o cuales armas unos y otros, pero en lo general lo que yo diría es que la Judicatura está informando por qué se dejan detenidos a estos 40, por portar armas diversas. Pero el primer punto, que es el que me parece más destacado, la Judicatura dice: no se acreditó, no hay elementos constitutivos del cuerpo del ilícito de delincuencia organizada, con la finalidad de cometer el delito de acopio de armas. Entonces, bueno, están ahí los 40 indígenas por portar armas detenidos en este proceso judicial. Hasta aquí dejamos esta narración y estas informaciones que le presentamos, a la espera de seguir contando con más información que nos permita saber con más elementos si en Michoacán hay o no colusión, hay o no participación de miembros del Ejército, de la Marina, de los altos mandos con la propia delincuencia organizada. Si alguien de los mencionados en el video con este cabo que dijo lo que dijo al ser retenido por la comunidad corresponde a la verdad. Eso, desde luego, merece, por su gravedad, una investigación formal de las autoridades competentes. El cabo detenido en Aquila, cabo de infantería Pedro Alberto Ramírez Rincón, pues narró ante la policía, ante los comunitarios, cosas como esta. Para irme a la pausa, para dejar ahí lo que el cabo dijo en las condiciones en que fue interrogado en esa localidad michoacana, lo dejo con este fragmento de lo que fue la videograbación de los indígenas comunitarios al cabo Alberto Ramírez Rincón, que fue detenido por la comunidad, entregado a las autoridades de la Policía Federal, que a su vez lo llevaron a Cualcomán a que fueran consignados, y después, por razones desconocidas, este cabo quedó en libertad, a diferencia de los otros 3. Ese cabo que quedó en libertad dijo a la comunidad de Aquila cosas como esta. Con esto vamos a la pausa y volvemos. Póngase de acuerdo bien, pues. ¿Verdad? Yo como le estoy diciendo la verdad y quiero que haya la verdad. Cabo de Infantería Pedro Alberto Ramírez Rincón, pertenezco al 88 Batallón de Infantería y estaba funcionando en la 20 Zona Militar. Tengo conocimiento de que mi coronel Ricardo Álvarez Martínez se encuentra involucrado en ciertas cuestiones, porque llegan denuncias ciudadanas o información y no va a tener, no va pues a acceder. También tengo conocimiento
de que de igual forma la información se le llegaba a mi capitán Chávez, de él informaba a los superiores y el superior decía que no le moviera nada y le daba rayas al asunto. Entonces yo le preguntaba a mi capitán que por qué, y entonces él me decía que ya sabía que para qué preguntaba, si ya sabía que los mandos visto que reciben dinero, pero sí que tienen contacto, pues. Aparte de eso, tuve el conocimiento de que en la base de operaciones Coahuayana, en la semana pasada agarraron a 3 malandros con armas largas y el oficial que se encuentra ahí le pagaron 20,000 pesos para que lo soltaran y lo soltaron. También tuve el conocimiento, la información de que 2 marinos de ellos, de la 6ª Región Naval, vienen a pasar la información a Honorio Vargas Núñez, que es jefe de la plaza ahí del ranchito de Coahuayana, pero los nombres todavía no los tengo en sí de los marinos. Yo venía hacia acá por la cuestión de que venía ubicada 2 personas. ¿Pero con qué venía? Venía con un muchacho que es malandro. Sí, es malandro. Ajá. Entonces, pero venía a ubicar las personas. ¿Tú sabías que era malandro? Sí, yo sabía porque desde cuando mataron a mi primo, me llegaron a contactar para investigar quién es el que lo había matado. Los teléfonos de miembros del gobierno para tener pues la versión ya tercera de lo que este cabo dijo en Aquila y en esa localidad de Michoacán. En la respuesta oficial que obtuvimos en su momento se nos dijo que el cabo había referido que había sido golpeado para decir lo que dijo. El comandante Chuy, que estuvo participando en este interrogatorio, dice que no fue golpeado en ningún momento. Debo decir que, por lo menos en el video que nosotros mostramos, en su momento completo de la declaración del cabo Pedro Alberto Ramírez, no hay muestras en ese video de algún tipo de agresión física y la narración que está haciendo el cabo, bueno, pues está ahí en una exposición que, insisto, debe ser investigada por el propio ejército. Por lo pronto, el comandante Chuy, que forma parte de esta policía comunitaria detenida de Aquila, pues narra de esta manera estos sucesos. Lo dejo correr, este audio. Como digo, de la entrevista de 34 minutos, esta es la selección de los momentos más importantes. Creo que es muy importante no perder de vista la gravedad de los dichos que nos conduce al tipo de cosas que pueden estar ocurriendo en Michoacán o que han estado ocurriendo en Michoacán, donde los niveles de gobierno diversos pueden estar coludidos en algunas circunstancias con el propio crimen organizado. Si hay estos señalamientos respecto a la posible, probable o presunta conducta de algunos militares, es el propio ejército mexicano el que debe dar respuesta con una investigación sobre estas alusiones público-local. Este es uno de los que forman parte de esa policía comunitaria desmantelada y que dio su testimonio en libertad hablando de lo sucedido en Aquila. Días antes del desarme de Aquila, nos dijo, detuvieron a 2 personas presuntamente involucradas con el cártel de los Caballeros Templarios, quienes al verse sorprendidos se entregaron y dieron información. Se trataba de Javier Medina y otro hombre identificado como el Chaparrón. Días después de esta detención, la policía comunitaria detuvo a 2 personas. Uno era el cabo Pedro Alberto Ramírez Marín, de quien oyó su testimonio hace unos minutos, y un hombre identificado como el Torito o el Caguama. El comandante Chuy refiere que el cabo confesó que tenía la encomienda, que esto es lo grave del asunto y lo que yo espero que esté investigando el propio ejército. Confío en que el ejército mexicano con estas informaciones esté investigando precisamente lo que el cabo dijo y lo que el comandante Chuy también refiere en este momento que vamos a escucharlo. Bueno, el comandante refiere que el cabo confesó que tenían la encomienda, incluso de altos mandos castrenses, de ir a buscar a los 2 primeros sicarios, porque se les había mandado a cobrar 5 millones de pesos, producto de extorsiones, y no habían regresado.
El comandante confirmó que el cabo respondió a órdenes de 3 superiores directos, asimismo implicó a 2 marinos de quienes no dio sus nombres. Pedro Alberto Ramírez, el cabo, fue interrogado 3 veces, uno en Aquila, un interrogatorio en Aquila, otro en Chinicuila y el tercero en otro lugar que podría ser por parte, fue detenido junto con otros 3, pero por alguna razón de los 4 detenidos, 3 están siendo procesados, 3 vinculados a los Caballeros Templarios y al cabo se le dejó libre, que es un tema que dejamos ahí para comentarlo ahora recuperando los audios de aquellas fechas. Como digo, en este tercer video difundido en redes sociales, este cabo menciona a estos militares de alto rango y lo dice de esta manera: el cabo Pedro Alberto Ramírez Rincón, detenido y luego puesto en libertad. No sabemos si el cabo está en funciones, si lo está procesando el ejército, no sabemos del cabo dónde se encuentra, pero ese es el cabo que fue retenido y que dijo esto a la comunidad que le preguntaba. ¿Quiénes son los involucrados ahí con...? Los que están ahí es el comandante de la 20 zona militar, que es el general de brigada, Jorge Cusberto Gómez. El jefe de Estado Mayor de ahí de la 20 zona es el general brigadier comandante mayor, Cornelio Castro Hernández, y el coronel 88 Batallón de Infantería, Raúl Álvarez Martínez, comandante del 88. Sobre este caso, habló Eduardo Sánchez. Le llamamos a Eduardo Sánchez, el representante del Gobierno federal, el vocero del Gabinete de Seguridad en nuestro país, y nos explicó al aire precisamente sobre lo que le preguntamos. Dijo que el cabo Pedro Alberto Ramírez Rincón refirió haber sido golpeado para declarar contra el ejército y destacó que el militar fue puesto en libertad por un juez. No fueron puestos en libertad los otros 3 que también fueron retenidos por la comunidad, después entregados a la autoridad, y la autoridad decidió que 3 se quedaban detenidos y el otro liberado, el militar liberado. Esto fue lo que explicó Eduardo Sánchez en su momento en este espacio de noticias. Y cabo que explicó su presencia ahí porque refirió en su declaración ministerial que el 5 de agosto había sido detenido por policías comunitarios que lo habían golpeado, que le habían tomado fotos y lo habían obligado a decir una serie de cosas ante una cámara de video, y que parece ser que ese video coincide con el que tú has referido. Ahora, en esta emisión de Noticias MDS, esta mañana, le vamos a presentar una entrevista que sostuvimos después con uno de los miembros del Grupo de Autodefensa de Aquila que participó en la detención de este cabo, que fue de los que tomaron este testimonio que acabamos de recuperar y reproducir. Es una entrevista más larga de lo que usted va a escuchar, son 34 minutos lo que dura la conversación que sostuvimos con este llamado comandante Chuy. Hemos seleccionado las partes más importantes que consideramos no pueden dejar de mostrarse a la opinión pública. 18 minutos es lo que dura esta selección que le vamos a presentar a continuación. Vamos a presentar lo que nos dice el comandante Chuy, que es quien ha formado parte de esta llamada policía comunitaria de esta localidad, alguien de los que no fue detenido, porque recordemos que los indígenas están detenidos en el ámbito federal y los dirigentes de esos indígenas de la policía comunitaria están detenidos en el ámbicas que han hecho estas personas acerca de lo sucedido en Aquila. Dejo correr esta grabación de esta charla sostenida hace algunos días, hace algunas semanas con Chuy, a raíz de los sucesos de Aquila. A mí me gustaría, si usted está de acuerdo, comandante, que nos pudiera contar cómo fueron las cosas, cómo fueron pasando las cosas de la detención del cabo y otra persona, si detuvieron a más personas, cómo fue que lo interrogaron y que pudiéramos nosotros saber con precisión cómo fue el asunto, y queremos saber exactamente qué dice la comunidad. Nosotros en el municipio de Chinicuila, en un retén de la policía comunitaria, detuvimos a 2 sujetos en un vehículo robado, una Chevrolet Blazer verde. Esos 2 sujetos eran Javier Medina y su acompañante, que en ese tiempo se habían en el Chaparrón. Javier Medina. ¿Y ellos quiénes son? Ellos son las 2 personas que detuvimos inicialmente. Sí. Supuestamente llevaban 5 millones de pesos en algún clavo que
tenía las leyes. Los detuvimos cuando estaban de Apatengán. Su encomienda de ellos era ir a Apatengán, cobrar ese dinero y regresar a su base. Al detener a estas personas y estarlos interrogando, se suscitó que nos proporcionaron esa información. ¿Qué sucedió? Nos platicaron voluntariamente de esta información y detuvimos a otras 2 personas a un poco tiempo de detener a los 2 sujetos iniciales. Al